La batalla de Kursk, uno de los enfrentamientos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, comenzó con el rugido ensordecedor de los motores de los tanques alemanes mientras el polvo de las llanuras rusas se elevaba sobre el horizonte. La Alemania nazi, dirigida por Adolf Hitler, había apostado todo a la Operación Ciudadela, un esfuerzo desesperado por recuperar la iniciativa en el frente oriental. Los soviéticos, liderados por Joseph Stalin, ya habían anticipado la ofensiva. Era julio de 1943 y la Unión Soviética estaba decidida no solo a resistir, sino a aplastar el sueño alemán de victoria. Antes de continuar, suscríbete al canal para ayudarnos a traerte más contenido de historias de guerra. Tu suscripción es muy importante para la supervivencia del canal, así que suscríbete y ayúdanos a mantener el canal activo. Los alemanes, bajo el mando de generales de renombre como Erich von Manstein y Heinz Guderian, prepararon sus fuerzas para un ataque aplastante. La punta de lanza estaría formada por formidables tanques Panzer, incluidos el temido Tiger y el totalmente nuevo Panzer, máquinas de guerra que simbolizaban la cúspide de la ingeniería militar alemana. Para Hitler, Kursk sería la oportunidad de cambiar el rumbo, mostrando al mundo la fuerza del ejército nazi. Creía que un golpe decisivo en el frente soviético podría obligar a Stalin a negociar la paz. Por otro lado, los soviéticos, bajo el liderazgo estratégico de Georgy Zhukov, transformaron la región de Kursk en una fortaleza inexpugnable. Durante meses, los soldados soviéticos cavaron trincheras, colocaron minas antitanques y crearon líneas defensivas profundamente interconectadas. Para hacer frente al ataque alemán se movilizaron alrededor de 2 millones de hombres, 6.000 tanques y 20.000 piezas de artillería. Fue la mayor concentración de poder militar jamás vista hasta ese momento. El 5 de julio de 1943 marcó el comienzo de la ofensiva alemana. El cielo estaba iluminado por descargas de artillería mientras los tanques avanzaban a través de las vastas jaras hacia las posiciones soviéticas. Las tropas alemanas se enfrentaron a una feroz resistencia desde el primer momento. Las líneas de defensa soviéticas cuidadosamente planificadas retrasaron el avance y causaron grandes pérdidas. El terreno minado y la artillería bien colocada obligaron a los alemanes a un combate lento y agotador, algo que favoreció a los defensores. La batalla se intensificó en Prokhorovka, un pequeño pueblo que pronto se convertiría en el epicentro de la batalla de tanques más grande de la historia. El 12 de julio, miles de vehículos blindados de ambos bandos se enfrentaron en una batalla caótica y brutal. Los Panzer alemanes, aunque tecnológicamente superiores, se enfrentaron a la audacia y al número abrumador de los tanques soviéticos T-34. El rugido de los motores, el rugido de las explosiones y el sonido del metal al romperse resonaron en todo el campo de batalla. El suelo estaba teñido de negro por el petróleo derramado y de rojo por la sangre de los soldados. A pesar del avance inicial, los alemanes empezaron a darse cuenta de que se encontraban en una posición cada vez más insostenible. La superioridad numérica soviética, combinada con la determinación inquebrantable de sus soldados, comenzó a cambiar el rumbo. Además, los ataques de flanco en las áreas de Ourel y Belgorod presionaron a las fuerzas alemanas, obstaculizando su capacidad para mantener el impulso. El costo humano fue incalculable. Se luchó por cada kilómetro de terreno con vidas y las pérdidas en ambos bandos fueron devastadoras. Los campos de Kursk estaban llenos de tanques en llamas, cuerpos de soldados y escombros esparcidos por todas partes. Aún así, la Unión Soviética, con su creciente capacidad industrial y el apoyo incansable de su población, logró reabastecer a sus tropas y mantener la presión. Mientras tanto, Hitler enfrentaba dilemas políticos y militares. Con la invasión aliada de Sicilia, se vio obligado a desviar fuerzas del frente oriental para reforzar el sur de Europa. Esto debilitó aún más la Operación Ciudadela, sellando el destino del esfuerzo alemán en Kursk. Stalin y Zhukov, por otro lado, vieron en Kursk una oportunidad para lanzar una contraofensiva que finalmente pondría a la Wehrmacht a la defensiva durante el resto de la guerra.
con el paso de las semanas, la ofensiva alemana se detuvo. La batalla de Kursk había agotado al ejército nazi, destruyendo su capacidad para llevar a cabo operaciones ofensivas a gran escala en el frente oriental. Las fuerzas soviéticas, revitalizadas por su victoria, comenzaron a avanzar, reconquistando los territorios ocupados y empujando a los alemanes de regreso a Europa Central. Pero la verdadera magnitud de Kursk no fue solo militar. Fue un símbolo de la resistencia soviética y el punto de inflexión definitivo en la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi nunca volvería a recuperar la iniciativa en el este, y los ecos de la batalla seguirían oyéndose con cada avance soviético hacia Berlín. La historia de la batalla de Kursk es un sombrío recordatorio de la brutalidad y el sacrificio de la guerra. Y si bien fue una victoria crucial para los soviéticos, el costo humano fue catastrófico para ambas partes. Los campos de batalla de Kursk, marcados por el sufrimiento y la destrucción, son un monumento silencioso a quienes lucharon y murieron en una de las mayores batallas de la historia moderna. A medida que avanzaban las semanas, el escenario de Kursk siguió siendo escenario de una de las manifestaciones de fuerza y resistencia más intensas jamás vistas en la historia. El desgaste era evidente en ambos lados, pero mientras los soviéticos podían reforzar constantemente sus líneas con nuevas divisiones y suministros, los alemanes comenzaban a sufrir escasez. La Operación Ciudadela, que Hitler había esperado que fuera un golpe decisivo, ahora se convirtió en una lucha desesperada para evitar el colapso total. La estrategia soviética, cuidadosamente orquestada por Zhúkov y sus comandantes, demostró la eficacia de meses de preparación. Las líneas de defensa en profundidad, que parecían interminables, se tragaron el impulso alemán. Por cada trinchera que cruzaban los tanques Panzer, aparecía otra justo delante, protegida por minas, artillería antitanques y soldados decididos a defender su patria a cualquier precio. Cada día que pasaba, los comandantes alemanes se encontraban atrapados en una trampa de desgaste que socavaba sus fuerzas y la moral de sus tropas. Mientras tanto, la aldea de Prokhorovka seguía siendo el epicentro de enfrentamientos épicos. En aquel campo de batalla, donde el polvo y el humo de la quema de petróleo oscurecían el horizonte, tanques alemanes y soviéticos se enfrentaron en combates a corta distancia, donde la precisión de los disparos y el coraje de la tripulación marcaron la diferencia. De ambos lados surgieron historias de valentía, pero la abrumadora cantidad de T-34 y la movilidad superior de estos tanques comenzaron a marcar la diferencia. A pesar de su avanzada tecnología, los Panzers y Tigers se enfrentaron constantes problemas mecánicos, especialmente frente a terrenos difíciles y emboscadas soviéticas. Muchos tanques alemanes quedaron inutilizados incluso antes de entrar en combate, mientras que los soviéticos, con sus métodos de reparación simples y efectivos, pudieron volver a poner sus máquinas en combate con una velocidad impresionante. Para los alemanes, la batalla ya no era solo una cuestión de estrategia, sino también de supervivencia. Al mismo tiempo, los cielos de Kursk se llenaron de feroces batallas aéreas. La Luftwaffe, que anteriormente había dominado el espacio aéreo, ahora se enfrentaba a una fuerza aérea roja mejor equipada y preparada. Cazas soviéticos como el Yak-9 se enfrentaron a los temidos Messerschmitt en duelos aéreos que parecieron interminables. Los aviones alemanes, esenciales para apoyar a las fuerzas terrestres, comenzaron a sufrir importantes bajas, dejando a los tanques y soldados aún más vulnerables al avance soviético. Entre bastidores, Hitler, cada vez más impaciente y frustrado, presionó a sus generales para obtener resultados rápidos. La idea de cancelar la operación era impensable para él, pero las continuas pérdidas en el frente, combinadas con la invasión aliada de Sicilia, lo colocaron en una posición cada vez más difícil. La Alemania nazi, que alguna vez pareció invencible, ahora enfrentaba desafíos en múltiples frentes a medida que sus recursos se agotaban rápidamente. Para Stalin, Kursk fue más que una victoria militar. Fue un mensaje al mundo de que la Unión Soviética no solo resistiría sino que también triunfaría sobre la maquinaria de guerra nazi. Zhúkov,
al darse cuenta de que los alemanes estaban cerca de alcanzar el límite de sus capacidades ofensivas, comenzó a preparar la contraofensiva que barrería los restos de las fuerzas alemanas de la región. Esta siguiente fase de la batalla prometía ser aún más sangrienta y decisiva, ya que los soviéticos estaban decididos a no dejar escapar la oportunidad de cambiar definitivamente el curso de la guerra en el frente oriental. Mientras el sol se ponía sobre los devastados campos de Kursk, el rugido de los motores y el trueno de las explosiones continuaban. Cada colina, cada pedazo de tierra estaba siendo regado con sangre y sudor mientras ambos bandos luchaban por sus objetivos en conflicto. La victoria aún estaba en disputa, pero los alemanes, exhaustos y desmoralizados, comenzaban a sentir el peso de su inminente derrota. Por otro lado, los soldados soviéticos, animados por la esperanza y la promesa de venganza, avanzaron con renovada determinación. A medida que se intensificaron los combates en Kursk, la realidad de la guerra comenzó a pasar factura a los soldados de ambos bandos. Las tropas alemanas, que alguna vez confiaron en su superioridad tecnológica y táctica, ahora se encontraron atrapadas en un campo de batalla que parecía absorberlas con cada avance. El calor asfixiante del verano ruso, combinado con el incesante polvo levantado por los tanques y la artillería, transformaron el ambiente en un infierno terrenal. Para muchos soldados, la esperanza de sobrevivir era tan frágil como el silencio entre los bombardeos. Los soviéticos, por el contrario, aprovecharon el terreno, factor que resultó decisivo en la fase final de la batalla. Georgy Chukov, consciente del agotamiento y los problemas logísticos que enfrentaban los alemanes, ordenó a las fuerzas soviéticas que iniciaran contraataques localizados, probando los puntos más vulnerables de las líneas enemigas. Cada ofensiva fue planificada con precisión, utilizando una combinación letal de artillería pesada, ataques aéreos e infantería masiva. El objetivo era claro: desgastar a los alemanes hasta que no les quedara más remedio que retirarse. Mientras tanto, los enfrentamientos en Prokhorovka continuaron siendo el centro de la batalla. El 12 de julio se produjo uno de los momentos más emblemáticos del conflicto cuando los tanques soviéticos T-34 avanzaron de forma casi suicida contra los Panzers y Tigers alemanes. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de fuego y metal, donde la proximidad de los blindados anulaba la ventaja de las armas alemanas de largo alcance. Los T-34, más pequeños y ágiles, rodearon los tanques alemanes y atacaron implacablemente. Fue una demostración de coraje, pero también de desesperación, ya que las bajas soviéticas fueron catastróficas. La lucha por Prokhorovka no fue solo una batalla de tanques, sino un símbolo de la determinación soviética. Los soldados sabían que estaban luchando por algo más grande que sus propias vidas. Para muchos era una cuestión de honor proteger la patria de las garras del nazismo. Esta motivación, alimentada por la propaganda soviética y el liderazgo de comandantes experimentados, dio a los soldados una fuerza que parecía inagotable, incluso ante las circunstancias más oscuras. Sin embargo, la presión no recayó solo sobre los soldados en el frente. En Berlín, Hitler enfrentó una crisis creciente. Los informes de pérdidas sustanciales en Kursk comenzaron a llegar al alto mando alemán, y la noticia de la invasión aliada de Sicilia añadió un nuevo elemento de caos. Las fuerzas nazis estaban siendo llevadas al límite, y la Operación Ciudadela, que se suponía sería un triunfo decisivo, ahora parecía más bien un error estratégico fatal. Aún así, Hitler se negó a admitir la derrota e insistió en que los generales siguieran presionando, incluso cuando la realidad en el campo de batalla decía lo contrario. En la Unión Soviética, Joseph Stalin observó cómo se desarrollaban los acontecimientos con una mezcla de ansiedad y optimismo. Aunque las pérdidas soviéticas fueron astronómicas, la resistencia en Kursk demostró que el Ejército Rojo era capaz de enfrentar y derrotar a las fuerzas alemanas en batallas directas. Stalin vio Kursk no solo como una victoria militar, sino como una oportunidad para consolidar la moral de la nación y mostrar al mundo que la Unión Soviética estaba tomando el control de la guerra en el frente oriental. A medida que avanzaba julio, la contraofensiva soviética comenzó a cobrar impulso.
En Orel y Belgorod, los ataques masivos comenzaron a hacer retroceder a los alemanes. El sonido ensordecedor de los katyusas, los famosos lanzacohetes soviéticos, se convirtió en un símbolo de terror para los soldados alemanes. Estos ataques, combinados con la movilización de nuevos contingentes de tanques y tropas, obligaron a la Wehrmacht a retirarse. Por primera vez desde el inicio de la Operación Barbarroja, el ejército alemán se encontraba en una retirada estratégica a tan gran escala. El colapso alemán en Kursk marcó el comienzo de una nueva fase en la guerra. Aunque el conflicto aún estaba lejos de terminar, la batalla de Kursk representó el momento en que el equilibrio de poder comenzó a inclinarse irreversiblemente a favor de los aliados. Pero para quienes lucharon y murieron en los campos de Kursk, el coste de esta victoria fue casi inconmensurable. Mientras los tanques quemados y las trincheras vacías presenciaban el final de la batalla, los ecos del sacrificio y la resistencia soviéticos continuaron resonando en todo el frente oriental. Y así, el camino hacia Berlín comenzó a abrirse, paso a paso, marcado por sangre y determinación. Con el avance de las fuerzas soviéticas y la retirada alemana, los devastados campos de Kursk se convirtieron en un símbolo del punto de inflexión definitivo en la guerra en Europa del Este. Pero el precio de esta victoria fue aterrador. Se estima que más de 250.000 soldados alemanes y soviéticos perdieron la vida en los enfrentamientos, mientras que el número de heridos y desaparecidos superó el 500.000. Los tanques y vehículos quemados formaban auténticos cementerios de acero esparcidos por el territorio, y el olor a aceite quemado y a pólvora todavía flotaba en el aire días después del final de los combates más intensos. Para la Alemania nazi, Kursk fue un golpe devastador no solo militar sino también moralmente. La Wehrmacht, que anteriormente había dominado con tácticas de blitzkrieg y estrategias de asedio, ahora estaba atrapada en un ciclo de combates defensivos, tratando desesperadamente de frenar el avance soviético. Las panteras y los tigres, símbolos de superioridad tecnológica, resultaron vulnerables no solo a las estrategias soviéticas, sino también a la dura realidad de la guerra. Hitler, cada vez más aislado y desconfiado de sus generales, culpó al fracaso de la ejecución, en lugar de admitir errores estratégicos. Su insistencia en continuar las operaciones en múltiples frentes comenzó a erosionar la eficacia del ejército alemán. La Operación Ciudadela, que se suponía sería un triunfo que justificaría su liderazgo, se convirtió en un desastre. La retirada alemana de Kursk marcó el final de la era de grandiosas ofensivas en el frente oriental. En el lado soviético, el general Chukev y otros líderes militares fueron celebrados como héroes. Stalin, ansioso por sacar provecho de la victoria, utilizó la batalla como propaganda para elevar la moral de la población y consolidar su posición en el escenario internacional. El mensaje era claro: la Unión Soviética no solo sobreviviría a la invasión nazi, sino que también triunfaría, arrastrando a los invasores de regreso a Occidente. Mientras tanto, las tropas soviéticas no descansaron. La victoria en Kursk abrió el camino para operaciones ofensivas que rápidamente cambiarían el curso de la guerra. El avance soviético hacia Kiev, Minsk y Varsovia comenzó con el mismo impulso que había detenido a los alemanes en Stalingrado y Kursk. La maquinaria de guerra soviética, impulsada por la movilización total del país y el suministro aliado de armas y suministros, parecía imparable. Pero la victoria tuvo un costo humano casi incomprensible. Muchos soldados soviéticos eran jóvenes sin experiencia, desarraigados de sus pueblos y ciudades para luchar por un futuro incierto. Sus historias, de sacrificio y coraje, se perdieron en los campos de batalla, enterradas con ellos. Para las familias que esperaban noticias de sus seres queridos, Kursk fue un faro de dolor y pérdida, aunque fue una victoria para la patria. En el frente diplomático, la batalla de Kursk fortaleció la posición de la Unión Soviética en las negociaciones con los aliados. Stalin tenía ahora más influencia, exigiendo la apertura de un segundo frente en Europa Occidental, algo que Churchill y Roosevelt ya habían planeado, pero que se volvió urgente tras el peso del esfuerzo soviético contra los alemanes.
Kursk demostró que el Ejército Rojo era capaz de hacer frente a toda la fuerza de la Wehrmacht, pero el precio de esta resistencia alimentó la presión para obtener un mayor apoyo occidental. Los meses posteriores a la batalla de Kursk estuvieron marcados por una transformación completa en el teatro de guerra europeo. La retirada alemana continuó, y las fuerzas soviéticas recuperaron los territorios ocupados y liberaron las ciudades una por una. Cada victoria era un paso hacia Berlín, pero los campos de batalla seguían siendo lugares de horrores inimaginables. Las pérdidas humanas y materiales no perdonaron a nadie y el peso de la guerra recayó sobre todos los involucrados. Sin embargo, para los soldados que sobrevivieron a Kursk, la batalla dejó cicatrices permanentes. Muchos regresaron a sus hogares como héroes, pero con cicatrices físicas y emocionales que cargarían para siempre. El sacrificio de quienes lucharon en Kursk resonará en los años venideros, mientras el mundo intentaba comprender las lecciones de un conflicto que parecía consumir todo a su alrededor. Y cuando el polvo finalmente se posó sobre los campos de Kursk, el rugido de los tanques y el estruendo de las explosiones dieron paso a un silencio sombrío. Pero este silencio fue solo temporal. La guerra en el frente oriental continuó y el camino hacia la victoria todavía estaba plagado de desafíos, sangre y destrucción. Kursk fue solo el comienzo de una nueva era en la lucha entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, una era en la que los papeles se invirtieron definitivamente. Ahora, los soviéticos avanzaron, mientras los alemanes se apresuraban a salvar lo que quedaba de su sueño imperial. Con la retirada alemana tras Kursk, la iniciativa soviética creció como una avalancha imparable. La victoria no solo marcó el principio del fin de la Alemania nazi en el frente oriental, sino también un cambio irreversible en la estrategia de guerra. El Ejército Rojo, fortalecido por la victoria, inició una serie de ofensivas coordinadas a lo largo de un frente de miles de kilómetros, avanzando hacia el corazón de Europa. Ciudades como Orel y Belgorod fueron retomadas en cuestión de semanas, lo que marcó un avance constante que culminaría, años más tarde, con la entrada triunfal en Berlín. Del lado alemán, las consecuencias de Kursk se hicieron evidentes tanto en el campo de batalla como en el liderazgo. La Wehrmacht, que había demostrado supremacía durante los primeros años de la guerra, ahora estaba agotada, no solo en recursos sino también en moral. La pérdida de Kursk consolidó un hecho innegable: Alemania ya no tenía capacidad para lanzar grandes ofensivas en el frente oriental. El alto mando alemán estaba dividido, con generales como Manstein presionando por una retirada estratégica para consolidar posiciones defensivas, mientras que un obstinado Hitler insistía en controlar cada centímetro de territorio, incluso a costa de vidas y equipo. Mientras los alemanes enfrentaban sus dilemas internos, el Ejército Rojo aprovechó el momento para ampliar sus esfuerzos. Lo que siguió fue una serie de campañas implacables, como la ofensiva Belgorod-Kharkov, que no solo empujó a los alemanes hacia el oeste sino que también aniquiló divisiones enteras de la Wehrmacht. La maquinaria de guerra soviética, impulsada por la movilización masiva y el apoyo logístico de los aliados occidentales, parecía inexorable. Cada victoria soviética fue celebrada con entusiasmo en Moscú, donde Stalin capitalizó políticamente, utilizando a Kursk como ejemplo del poder indomable del socialismo. A medida que continuaban los combates, surgieron historias individuales de coraje y sacrificio como recordatorios del costo humano de la guerra. Los soldados soviéticos que avanzaban a través de los devastados campos de Kursk y más allá a menudo encontraron una feroz resistencia. Incluso en retirada, los alemanes demostraron su experiencia militar, transformando aldeas y ríos en fortalezas improvisadas, frenando el avance y provocando numerosas bajas. Pero el Ejército Rojo, armado con determinación y superioridad numérica, rompió estas defensas una por una, en batallas tan brutales como las de Kursk. La guerra aérea, a su vez, también cambió después de Kursk. La Luftwaffe, que ya estaba en declive, sufrió pérdidas irreparables durante la batalla, mientras que la Fuerza Aérea Roja se fortaleció constantemente. Ahora el cielo sobre el frente oriental estaba cada vez más controlado por los soviéticos,
lo que permitió ataques coordinados contra posiciones alemanas y proporcionó una cobertura esencial para el avance terrestre. Los ataques aéreos soviéticos se convirtieron en una parte integral de la estrategia, destruyendo las líneas de suministro alemanas y obstaculizando aún más su capacidad de resistencia. En el nivel diplomático, Kursk marcó un antes y un después en las relaciones entre los aliados. La victoria soviética consolidó la posición de Stalin como líder fuerte en la coalición antieje. El Ejército Rojo, que antes había sido visto con escepticismo por muchos en Occidente, ahora era respetado como la fuerza que llevaba el peso principal de la guerra contra Alemania. Churchill y Roosevelt, aunque desconfiaban de las ambiciones territoriales de Stalin, reconocieron que el sacrificio soviético era crucial para el resultado del conflicto. Mientras tanto, la Alemania nazi empezó a darse cuenta de que su derrota era inevitable. Incluso con la propaganda que insistía en una victoria final, los soldados en el frente y la población civil en la retaguardia sabían que la realidad era sombría. El impacto de Kursk se sintió no solo en el campo de batalla, sino también en la economía de guerra alemana, que luchaba por reemplazar los tanques, aviones y soldados perdidos. El colapso se convirtió cada vez más en una cuestión de cuándo, no de si. A finales de 1943, las fuerzas soviéticas habían cruzado la línea del Dnieper y los combates se acercaban a las fronteras de Polonia anteriores a la guerra. Cada avance acercó al Ejército Rojo al territorio alemán, mientras que los civiles en los territorios ocupados por los alemanes comenzaron a darse cuenta de que la liberación estaba a la vista. Pero la guerra estaba lejos de terminar. El duro invierno y la resistencia alemana en ciudades clave prolongarían el conflicto, haciendo de cada victoria un logro amargo y costoso. El eco de Kursk siguió resonando en cada nuevo campo de batalla. La batalla, que ya fue la batalla de tanques más grande de la historia, se convirtió en un símbolo del poder de resistencia y determinación. Pero la guerra era una máquina implacable, y si bien Kursk fue celebrado como un punto de inflexión decisivo, los combates futuros prometían ser igualmente brutales y transformadores. La lucha por el control de Europa todavía estaba en pleno apogeo y los campos del este seguían siendo regados con la sangre de quienes se sacrificaron por la victoria. Con el avance soviético consolidado después de Kursk, la guerra en el frente oriental entró en una nueva fase, marcada por ofensivas implacables y el acelerado declive de la capacidad de resistencia de Alemania. El Ejército Rojo, energizado por la victoria en Kursk y la creciente superioridad numérica, lanzó una serie de operaciones estratégicas diseñadas para expulsar a los alemanes del territorio soviético e invadir Europa del Este. Cada paso adelante se pagó con sangre, pero también acercó a los soviéticos al objetivo final, la destrucción del régimen nazi. Las ofensivas soviéticas cobraron impulso en todos los frentes. Las batallas por Kiev y las posteriores operaciones en Ucrania demostraron la eficacia de las tácticas soviéticas en un escenario donde el ejército alemán ya no contaba con la misma fuerza que antes. La capacidad de la Wehrmacht para montar defensas cohesivas se estaba viendo socavada a medida que divisiones enteras eran rodeadas o obligadas a retirarse. El Ejército Rojo no solo estaba recuperando territorio sino que también obligaba a los alemanes a abandonar grandes cantidades de equipo, debilitando aún más su capacidad para sostener una guerra prolongada. Al mismo tiempo, el impacto de la derrota de Kursk se sintió profundamente en Alemania. La propaganda nazi continuó difundiendo discursos sobre victorias inminentes y una resistencia inquebrantable, pero el pueblo alemán comenzaba a darse cuenta de que el fin se acercaba. El esfuerzo bélico requirió sacrificios cada vez mayores a medida que los recursos se agotaron y la fuerza laboral disminuyó con la pérdida de millones de soldados en el frente oriental. Las industrias alemanas, sometidas a constantes ataques aéreos aliados, lucharon por satisfacer las demandas de armas de repuesto y vehículos perdidos. Para Hitler, la derrota en Kursk representó una herida a su orgullo y una prueba de que sus decisiones estratégicas eran cada vez más cuestionables. Insistió en mantener posiciones que sus generales sabían que eran indefendibles, empeorando las pérdidas y comprometiendo aún más la ya debilitada maquinaria de guerra alemana.
Su creciente desconfianza hacia el alto mando creó divisiones internas, mientras que comandantes experimentados como Manstein vieron sus consejos ignorados en favor de las obsesiones del Führer. En el lado soviético, Stalin aprovechó la serie de victorias para reforzar su dominio político y militar. Las victorias en el campo de batalla se celebraron como demostraciones de la fuerza del socialismo y del liderazgo visionario del Kremlin. Stalin animó al Ejército Rojo a seguir avanzando, con órdenes claras de no solo expulsar a los alemanes del territorio soviético, sino también de llevar la guerra al corazón de Alemania. Esta determinación dio lugar a operaciones cada vez más audaces, que culminaron con la recuperación de ciudades importantes como Smolensk y, finalmente, Minsk. La batalla por cada ciudad fue brutal. Los alemanes, incluso en retirada, defendieron cada centímetro de tierra con una feroz resistencia, transformando aldeas, puentes y posiciones fortificadas en auténticos mataderos. Para el Ejército Rojo, cada avance significó una mezcla de triunfo y tragedia. Las pérdidas humanas continuaron siendo devastadoras, pero los soldados soviéticos, impulsados por la promesa de victoria y venganza contra los invasores, siguieron adelante, decididos a liberar su patria y castigar a los responsables de los horrores cometidos durante la ocupación. Mientras tanto, los efectos psicológicos de la derrota en Kursk comenzaron a erosionar la moral de las tropas alemanas. Muchos soldados, exhaustos y desilusionados, se dieron cuenta de que estaban librando una guerra que no podían ganar. El frente oriental, con sus inviernos implacables y sus combates incesantes, se convirtió en una pesadilla para quienes servían en la Wehrmacht. Las deserciones aumentaron, mientras que las divisiones restantes se vieron constantemente debilitadas por los ataques soviéticos y la falta de refuerzos. La victoria soviética en Kursk también tuvo un impacto global. En Occidente, la determinación soviética reforzó la urgencia de abrir un segundo frente en Europa, lo que culminó con la planificación del Día D en 1944. Mientras tanto, los aliados comenzaron a ver a la Unión Soviética como una fuerza inevitable en la reconstrucción del orden mundial de la posguerra. Stalin sabía que al empujar a los alemanes hacia el oeste no solo estaba garantizando la seguridad de la Unión Soviética sino también dando forma al futuro de Europa. Cuando 1943 llegaba a su fin, la batalla de Kursk seguía fresca en la memoria de todos los que la vivieron. Los campos devastados, los tanques quemados y los cadáveres que llenaron los cementerios improvisados fueron recordatorios silenciosos de la brutalidad del enfrentamiento. Pero para el Ejército Rojo, Kursk fue solo el comienzo. La guerra continuó y los soldados soviéticos marcharon inexorablemente hacia Berlín, decididos a terminar lo que habían comenzado, sin importar el costo. Mientras el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia el corazón de Europa, los ecos de la victoria de Kursk todavía resonaban en el frente oriental. Kursk había sido más que una batalla, se había convertido en un punto de inflexión, que simbolizaba la capacidad soviética para enfrentar y superar la maquinaria de guerra nazi. Ahora, la gran estrategia de Stalin y sus comandantes se amplió para liberar a Europa del Este, implicando operaciones cada vez más audaces y complejas. A principios de 1944, se lanzó la Operación Bagration como la siguiente gran ofensiva soviética. Esta campaña, destinada a destruir el grupo de ejército centro de la Wehrmacht, fue planificada con el mismo nivel de detalle que las defensas de Kursk. Se desplegaron masivas tropas soviéticas a lo largo de un amplio frente, acompañadas de tanques, artillería pesada y apoyo aéreo coordinado. El objetivo era claro: aplastar las líneas alemanas y avanzar rápidamente hacia Polonia y más allá. Para los alemanes, la Operación Bagration fue un desastre. La Wehrmacht, ya desgastada por derrotas anteriores, no estaba preparada para la escala e intensidad del ataque soviético. En cuestión de semanas, divisiones enteras fueron destruidas, mientras que las ciudades y pueblos ocupados fueron liberados uno por uno. La retirada alemana se volvió caótica, y los soldados abandonaron el equipo pesado e intentaron escapar por cualquier medio posible. La pérdida del grupo de ejército centro fue un golpe devastador para las fuerzas nazis,
dejando a Alemania aún más vulnerable a nuevos avances soviéticos. A partir de ese momento, la ofensiva soviética asumió un ritmo casi ininterrumpido. Se recuperaron ciudades como Minsk, Vilnius y Lviv, y el Ejército Rojo siguió avanzando con una mezcla de determinación y venganza. Cada pueblo reconquistado sacó a la luz los horrores de la ocupación nazi, civiles masacrados, pueblos quemados y huellas del genocidio masivo que había devastado a la población local. Estos descubrimientos inflamaron aún más el deseo de justicia de los soldados soviéticos, quienes veían la destrucción del régimen nazi no solo como una misión militar sino moral. Mientras tanto, en Alemania la situación se volvió cada vez más desesperada. Hitler, aislado y cada vez más desconectado de la realidad en el frente, insistió en estrategias que colocaron a las fuerzas alemanas en posiciones insostenibles. La Wehrmacht, que alguna vez fue una fuerza de combate temida, ahora se encontró atrapada en dos frentes, la implacable presión soviética en el este y el avance aliado posterior al día D en el oeste. La industria alemana, sometida a constantes ataques aéreos, no pudo satisfacer la demanda de armas y equipos, mientras que la moral de las tropas se desplomaba. Para el pueblo alemán la derrota era inevitable. Las ciudades fueron bombardeadas sin piedad por los aliados, mientras millones de refugiados huían del avance soviético. Los informes de masacres cometidas por los nazis durante la ocupación soviética llegaron a los civiles alemanes, lo que aumentó el temor a represalias a medida que se acercaba el Ejército Rojo. En la propaganda oficial, Hitler todavía prometía victorias milagrosas, pero pocos creían en estas palabras. Del lado soviético se siguieron celebrando victorias, pero cada avance tuvo un coste humano terrible. Las bajas fueron numerosas y muchos de los soldados que habían sobrevivido a las batallas de Kursk, Kiev y Minsk marchaban ahora hacia Varsovia, enfrentándose a una feroz resistencia de un enemigo que no tenía nada que perder. Pero para estos soldados, la victoria no era solo un objetivo militar, era una cuestión de honor. Cada paso hacia Berlín era un paso hacia el fin del sufrimiento que habían soportado durante años de invasión y ocupación. A medida que avanzaba 1944, el Ejército Rojo finalmente cruzó las fronteras de Alemania. La invasión del territorio alemán trajo consigo un nuevo nivel de brutalidad. Las fuerzas soviéticas, impulsadas por años de propaganda que detallaba los crímenes nazis, a menudo buscaron venganza contra los civiles alemanes, cometiendo sus propias atrocidades en el camino. Era el precio de una guerra total, una espiral de violencia que había consumido a Europa durante casi una década. Pero la marcha hacia Berlín continuó. Stalin, decidido a garantizar que la Unión Soviética fuera reconocida como la fuerza líder en la derrota del nazismo, presionó a sus generales para que aceleraran el avance. Las batallas por ciudades como Königsberg y Breslau fueron brutales, pero cada victoria acercó al Ejército Rojo a su objetivo final. En Moscú, la propaganda celebró cada logro, reforzando la idea de que la Unión Soviética era invencible. Cuando la guerra llegó a las puertas de Berlín, las cicatrices de Kursk permanecieron frescas en la memoria de muchos soldados y comandantes. Fue en Kursk donde el Ejército Rojo demostró al mundo y a sí mismo que podía derrotar a la Wehrmacht. Ahora estaban preparados para poner fin a la guerra que había comenzado años antes, en 1941, con la invasión nazi de la Unión Soviética. Pero el costo de esta victoria, tanto en vidas como en destrucción, sería una carga que Europa soportaría durante generaciones. Y así continuó el camino hacia Berlín, paso a paso, doloroso. A medida que se acercaba 1945, el Ejército Rojo intensificó sus ofensivas, consolidando los territorios reconquistados y marchando con paso firme hacia Berlín. El invierno, que tantas veces había sido un aliado de los soviéticos, era ahora solo otro obstáculo a superar ya que el impulso de la guerra no podía detenerse. Stalin estaba presionando a sus generales para que mantuvieran el ritmo, exigiendo que la victoria final se produjera antes de que los aliados occidentales tuvieran la oportunidad de reclamar más partes del territorio alemán. Esta presión resultó en operaciones brutales, donde cada avance se logró con un alto costo humano.
En el frente oriental, la resistencia alemana se volvió cada vez más desesperada. Tropas formadas por jóvenes, ancianos y unidades remanentes sin experiencia intentaron frenar el avance soviético en batallas defensivas casi suicidas. Cada ciudad o pueblo alemán se convirtió en una fortaleza improvisada, donde soldados y civiles lucharon hasta el último hombre. La Luftwaffe, alguna vez una temida fuerza aérea, ahora estaba reducida a operaciones esporádicas y mal coordinadas. Aún así, el Ejército Rojo enfrentó importantes dificultades, ya que la determinación de Hitler de mantener la resistencia hasta el final significó que cada paso hacia Berlín estuviera marcado por feroces combates. La ofensiva soviética para cruzar el río Oder, uno de los últimos obstáculos naturales antes de Berlín, fue una de las operaciones más ambiciosas y sangrientas de la guerra. Chukov y otros generales soviéticos movilizaron cientos de miles de soldados, así como una fuerza impresionante de tanques y artillería. Bajo el constante rugido de catyusas y cañones pesados, el Ejército Rojo lanzó un ataque masivo que allanó el camino para el asedio de Berlín. Los combates en las orillas del Oder fueron tan intensos como cualquier otro durante la guerra, y los campos alrededor del río estaban sembrados de escombros y cadáveres. Mientras tanto, dentro de Berlín, el ambiente era de pánico y resignación. La propaganda nazi siguió insistiendo en una victoria final, pero la realidad en las calles era muy diferente. La ciudad estaba en ruinas, bombardeada incesantemente por los aliados y rodeada por tropas soviéticas. Hitler, escondido en su búnker, emitió órdenes cada vez más inconexas, creyendo que los milagros podrían salvar al Reich. La población civil, abandonada a su suerte, enfrentó el hambre, el miedo y la inminencia de una invasión que prometía ser devastadora. En abril de 1945 comenzó el asedio de Berlín. El Ejército Rojo atacó la ciudad con fuerza implacable, enfrentándose a una feroz resistencia de soldados y civiles que luchaban en las calles y entre los escombros. La batalla por Berlín fue uno de los episodios más brutales de la guerra, marcado por combates cuerpo a cuerpo y destrucción a gran escala. Los tanques soviéticos atravesaron las avenidas bombardeadas, mientras la artillería reducía a escombros edificios enteros. El sonido de disparos y explosiones resonaba incesantemente, mezclado con los gritos de soldados y civiles. Para los soldados soviéticos, la batalla de Berlín representó la culminación de años de sufrimiento y sacrificio. Muchos habían luchado desde los primeros días de la invasión nazi en 1941, soportando asedios, derrotas y horrores inimaginables. Ahora estaban decididos a poner fin a la guerra, sin importar el costo. Berlín era más que un objetivo militar, era el símbolo del régimen que había causado tanto sufrimiento y devastación. Las fuerzas alemanas dentro de Berlín continuaron resistiendo, pero fueron inevitablemente abrumadas. La superioridad numérica y material del Ejército Rojo fue abrumadora y las líneas defensivas alemanas se desmoronaron una a una. A medida que las tropas soviéticas avanzaban hacia el centro de la ciudad, el Reichstag se convirtió en el objetivo principal. Para Stalin, capturar el Reichstag e izar sobre él la bandera soviética sería el máximo símbolo de victoria. En los últimos días de abril comenzó el asedio final al Reichstag. Los soldados soviéticos, exhaustos pero decididos, lucharon de habitación en habitación, mientras los defensores alemanes, aislados y desesperados, resistieron hasta el último proyectil. Cuando finalmente se izó la bandera roja sobre el edificio el 30 de abril, Berlín estaba al borde del colapso total. La muerte de Hitler en el búnker ese mismo día marcó el fin simbólico del régimen nazi, aunque los combates continuaron durante unos días más. Con la capitulación alemana el 8 de mayo de 1945, el Ejército Rojo finalmente logró la victoria que había perseguido durante 4 años de guerra devastadora. Pero la destrucción que dejó a su paso fue inmensa. Europa Oriental estaba en ruinas, se habían perdido millones de vidas y los traumas de la guerra se sentirían durante generaciones. Kursk, que había sido el comienzo del punto de inflexión, quedó en la memoria de muchos como el punto de inflexión definitivo.
Fue allí donde el Ejército Rojo demostró al mundo que no solo podía resistir, sino también derrotar al enemigo más temido de su historia. Berlín fue el destino final de este viaje, pero los campos de batalla de Kursk fueron el lugar donde se empezó a forjar la victoria. La guerra había terminado, pero sus cicatrices permanecerían, grabadas en la historia y en la memoria de quienes la vivieron. Con la rendición oficial de Alemania el 8 de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial en Europa llegó a su fin. El Ejército Rojo, que comenzó su viaje de resistencia en 1941 enfrentando derrotas devastadoras, emergió ahora como una fuerza triunfante que no solo había resistido sino que también había aplastado la maquinaria de guerra nazi. Sin embargo, el precio de esta victoria fue casi inconmensurable. Millones de soldados soviéticos habían perdido la vida y la Unión Soviética estaba devastada. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, la infraestructura quedó destruida y las familias quedaron separadas para siempre. La batalla de Kursk, en el contexto de este escenario monumental, fue más que una simple victoria táctica o estratégica. Fue un punto de inflexión que selló el destino del frente oriental. Cuando los blindados alemanes fueron detenidos y derrotados en las vastas llanuras rusas, quedó claro para el mundo que la Wehrmacht ya no era invencible. Kursk demostró no solo la fuerza militar del Ejército Rojo, sino también la resiliencia de una nación que, incluso ante la destrucción total, logró movilizar recursos, motivación y coraje para enfrentar y derrotar al enemigo. Después de la guerra, Kursk pasó a la historia como la batalla de tanques más grande jamás registrada. Los historiadores han seguido estudiando todos los aspectos de esta campaña, desde los preparativos soviéticos y la superioridad numérica hasta los fallos críticos de la estrategia alemana. Para los supervivientes de ambos bandos, Kursk fue un recordatorio duradero de la brutalidad de la guerra. Los soldados que lucharon en esas tierras hablaron a menudo de campos sembrados de escombros y cadáveres, de batallas libradas en un calor sofocante y del sonido incesante de explosiones que resonaban día y noche. Después de la guerra, la Unión Soviética utilizó Kursk como símbolo de su fuerza y determinación. Se erigieron monumentos para conmemorar la batalla y se produjeron películas y libros para contar la historia del coraje soviético. La narrativa oficial ensalzaba la brillante planificación de comandantes como Chukev y la valentía de los soldados que se enfrentaron a los poderosos Panzer alemanes. Al mismo tiempo, el impacto psicológico de la victoria en Kursk repercutió en la política global. La Unión Soviética surgió como una de las superpotencias que daría forma al orden mundial de la posguerra. Del lado alemán, Kursk fue uno de los ejemplos más claros de los límites de la maquinaria de guerra nazi. Incluso con tanques tecnológicamente superiores, Alemania fue incapaz de superar la logística soviética y el desgaste implacable de una guerra prolongada. Generales como Erich von Manstein reconocieron que Kursk representaba el último suspiro de las grandes ofensivas alemanas en el este. Tras esta derrota, la Wehrmacht se vio obligada a adoptar una postura defensiva, intentando desesperadamente frenar el avance soviético mientras enfrentaba una presión cada vez mayor de los aliados en el frente occidental. El legado de Kursk, sin embargo, no se limita al contexto militar y político. Fue una batalla que reveló el verdadero costo humano de la guerra moderna. Millones de personas, tanto soldados como civiles, quedaron atrapadas en el fuego cruzado de una de las mayores campañas jamás vistas. Los campos de batalla de Kursk siguieron siendo un sombrío recordatorio del precio de la victoria, con restos de tanques y trincheras abandonadas que atestiguaban el sacrificio de quienes lucharon y murieron allí. Con el paso de los años, la batalla de Kursk siguió siendo estudiada como un hito en la historia militar. Fue un claro ejemplo de cómo la estrategia, la logística y la determinación pueden superar incluso las fuerzas más formidables. Sin embargo, para muchos de los que vivieron el conflicto, Kursk no fue solo una lección de historia, fue un recuerdo doloroso de pérdida, coraje y resiliencia en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Y mientras el Ejército Rojo celebraba su victoria final en Berlín, los campos de Kursk siguieron siendo un símbolo del comienzo de ese viaje triunfal.
El polvo que cubría los tanques destruidos y los cuerpos de los caídos se había asentado, pero el impacto de esa batalla permaneció grabado en la memoria y en los corazones de todos los que participaron en la lucha épica que ayudó a forjar el destino del siglo XX. El impacto de la batalla de Kursk continuó dando forma a las narrativas históricas y políticas durante décadas después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Para la Unión Soviética, Kursk fue un pilar de su identidad nacional durante la posguerra. La victoria se incorporó a la narrativa oficial del gobierno como prueba de la superioridad del socialismo y del liderazgo visionario de Stalin. Se erigieron monumentos y memoriales en la región, y la batalla se convirtió en uno de los temas principales de las celebraciones anuales del Día de la Victoria, la festividad que marca el triunfo soviético sobre el nazismo. El propio campo de batalla, que había sido un terreno de destrucción inimaginable, se convirtió en un lugar de memoria. Equipos abandonados, trincheras derrumbadas y tumbas improvisadas se transformaron en símbolos de resistencia. Han surgido museos en la región que exhiben restos de tanques T-34 y Tiger, municiones y uniformes encontrados en el lugar. Visitantes de toda la Unión Soviética y del extranjero viajaron a Kursk para conocer la batalla que marcó un punto de inflexión en la guerra contra la Alemania nazi. En el ámbito militar, la batalla de Kursk ha sido ampliamente analizada por estrategas e historiadores de todo el mundo. La campaña mostró cómo la superioridad tecnológica, representada por los tanques alemanes Panzer y Tiger, podía superarse mediante estrategias de defensa en profundidad y la movilización de recursos masivos. Las tácticas empleadas por los soviéticos en Kursk influyeron en las operaciones militares de las décadas siguientes, demostrando la importancia de la coordinación entre la infantería, los blindados y la fuerza aérea. Por otra parte, Kursk también representó un caso emblemático de fracasos alemanes. Hitler, obsesionado con las decisiones personales y las grandiosas demostraciones de fuerza, ignoró los consejos de sus generales, que pedían un enfoque más defensivo. La Operación Ciudadela se lanzó demasiado tarde, lo que dio a los soviéticos tiempo suficiente para preparar sus defensas. Además, la excesiva dependencia de los nuevos modelos de tanques alemanes resultó ser un defecto crítico, ya que muchos Panzers experimentaron problemas mecánicos y quedaron fuera de combate incluso antes de llegar al campo de batalla. En Occidente, Kursk supuso un hito que reforzó la importancia de la colaboración con la Unión Soviética en la lucha contra el Eje. Las potencias aliadas, aunque conscientes de profundas diferencias ideológicas, reconocieron el papel crucial que desempeñó el Ejército Rojo para cambiar el rumbo contra Alemania. Después de la guerra, comenzaron a surgir documentales, libros y análisis académicos sobre Kursk, que exploraban los aspectos humanos y estratégicos de la batalla. Los supervivientes, tanto soviéticos como alemanes, llevaron las cicatrices de Kursk por el resto de sus vidas. Para muchos soldados soviéticos, la victoria llegó con el peso de la pérdida de amigos y familiares. Quienes regresaron a sus aldeas a menudo encontraron casas destruidas, comunidades desmanteladas y un paisaje irreconocible después de años de ocupación y guerra. Para los soldados alemanes que escaparon del asedio de Kursk, la derrota fue un doloroso recordatorio del principio del fin de la Alemania nazi. Con el tiempo, la batalla de Kursk también empezó a verse bajo una luz más humana. Comenzaron a surgir relatos de soldados rasos que revelaban las brutales condiciones a las que se enfrentaban ambos bandos. Se documentaron historias de coraje, sacrificio e incluso momentos de humanidad entre enemigos, pintando un retrato más completo de cómo la guerra afectó a los individuos. El soldado soviético que mantuvo su posición hasta su último aliento y el tanque alemán que quedó varado en el campo, abandonado por una tripulación herida, se convirtieron en símbolos del inmenso coste de cada victoria. A medida que el mundo se alejaba temporalmente de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de Kursk no disminuyó sino que se transformó. Se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación de un pueblo, incluso frente a obstáculos abrumadores, puede cambiar el curso de la historia. La batalla, que comenzó como un choque de máquinas y ejércitos, se convirtió en un monumento a la resiliencia humana en una de las horas más oscuras de la humanidad. Con el paso de las décadas,
la batalla de Kursk siguió siendo una piedra de toque central en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Rusia como en todo el mundo. En la Unión Soviética, su relevancia creció aún más durante el periodo de la Guerra Fría. La victoria fue constantemente evocada como símbolo de la capacidad del socialismo para superar desafíos aparentemente insuperables. Libros de texto, películas e incluso canciones celebraron Kursk como un hito de la resistencia soviética contra el fascismo. Para muchos, se convirtió en una narrativa heroica que simbolizó el triunfo del bien sobre el mal y moldeó a generaciones de ciudadanos soviéticos. La región de Kursk, que había sido devastada por los combates, ha experimentado una recuperación lenta pero significativa. El suelo, que alguna vez estuvo lleno de minas y escombros, fue limpiado con el paso de los años y la tierra volvió a utilizarse para la agricultura. Sin embargo, el campo de batalla nunca perdió su importancia histórica. Con el tiempo se siguieron descubriendo restos de tanques, piezas de artillería y otros artefactos de la batalla, a menudo por agricultores o arqueólogos locales. Estos hallazgos reforzaron el carácter casi mítico de Kursk como un lugar donde la historia se escribió con sangre y acero. Los memorialistas de la batalla desempeñaron un papel importante a la hora de mantener vivo el legado de Kursk. Veteranos, historiadores y periodistas reunieron relatos de testigos, cartas y diarios para reconstruir lo que sucedió en aquellos fatídicos días de julio de 1943. Muchos de estos relatos ofrecieron una visión más humana del conflicto, destacando la brutalidad y el sufrimiento experimentados por soldados y civiles. Para los veteranos soviéticos en particular, Kursk fue un motivo de orgullo, pero también un recordatorio de las dificultades extremas que enfrentaron. A nivel internacional, Kursk fue ampliamente reconocida como una de las mayores batallas de la historia militar. Los investigadores y el personal militar estudiaron las tácticas empleadas por los soviéticos, que implicaban la construcción de vastas redes de trincheras, el uso estratégico de reservas blindadas y la integración efectiva de infantería, tanques y artillería. Estos elementos fueron analizados en academias militares de todo el mundo, influyendo en la doctrina de la guerra moderna. Por otro lado, la batalla también sirvió como advertencia sobre los peligros de depender excesivamente de la tecnología sin considerar factores logísticos y humanos. Alemania, con sus avanzados tanques Tiger y Panzer, subestimó la capacidad de los soviéticos para adaptarse y neutralizar estas ventajas tecnológicas. Los fracasos alemanes en Kursk continuaron estudiándose como un ejemplo de cómo una campaña ofensiva podía arruinarse por una mala preparación, la subestimación del enemigo y decisiones estratégicas inflexibles. Para Alemania, Kursk fue una de las derrotas más humillantes de toda la guerra. Muchos veteranos alemanes que sobrevivieron a la batalla describieron sentirse impotentes ante la fuerza abrumadora de los soviéticos. Los errores estratégicos de Hitler fueron ampliamente criticados por los funcionarios alemanes de la posguerra, que vieron en Kursk el momento en el que se perdieron irrevocablemente las esperanzas de victoria en el este. Los recuerdos que estos hombres tenían de Kursk estaban marcados por una mezcla de desesperación y respeto por el poder soviético. A medida que avanzaba el siglo XX, la batalla de Kursk se convirtió en un ejemplo de lecciones que trascienden la guerra. Mostró cómo la fuerza de voluntad colectiva y la preparación estratégica pueden superar las adversidades más extremas. También destacó los horrores y el alto costo humano de la guerra moderna, recordando al mundo que cada victoria tiene un precio terrible. Hoy en día, Kursk sigue siendo un lugar de peregrinación histórica, donde turistas, historiadores y descendientes de combatientes vienen para rendir homenaje y aprender sobre los acontecimientos que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. El campo de batalla, ahora pacífico, sirve como un monumento silencioso, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el coraje y la resiliencia humanos pueden marcar la diferencia. Pero incluso en medio de la paz, Kursk sigue siendo un símbolo de lo que se perdió y de lo que se ganó. Es un capítulo eterno de la historia de la humanidad, un testimonio del poder de la memoria y del impacto de las decisiones tomadas en un momento crítico. Y aunque el polvo de las batallas hace tiempo que se asentó,
las lecciones de Kursk siguen resonando en los campos de la historia y en los corazones de aquellos que nunca olvidarán. Con el tiempo, Kursk trascendió su identidad como campo de batalla para convertirse en un poderoso símbolo de resiliencia, sacrificio y lucha por la supervivencia frente a obstáculos aparentemente insuperables. Para la Rusia contemporánea, el legado de Kursk tiene un significado especial, ya que encarna tanto el orgullo nacional como las profundas cicatrices de una guerra que redefinió el destino de toda Europa. Los monumentos modernos siguen preservando la memoria del enfrentamiento, mientras que investigadores y arqueólogos aún encuentran rastros de la batalla entre las tierras de cultivo y los bosques de la región. La propia ciudad de Kursk, devastada durante los combates, fue reconstruida en los años posteriores a la guerra y ahora alberga museos y monumentos conmemorativos que celebran la victoria soviética. Entre los más importantes se encuentra el Monumento a los Soldados de Kursk, una imponente estructura que rinde homenaje a los millones de vidas perdidas durante el conflicto. En el lugar se llevan a cabo ceremonias anuales que atraen a veteranos, dignatarios y descendientes de quienes lucharon. En las academias militares de todo el mundo, Kursk sigue siendo un caso de estudio crucial. La batalla ilustró el impacto decisivo de las estrategias defensivas bien organizadas y la superioridad logística en guerras prolongadas. Las lecciones de Kursk se siguen enseñando como ejemplo de cómo una planificación detallada y una rápida adaptación pueden cambiar el curso de una guerra. Para muchos, Kursk es un recordatorio de que incluso el enemigo más poderoso puede ser derrotado cuando se enfrenta a una resistencia preparada y decidida. Sin embargo, la narrativa de Kursk también plantea profundas preguntas sobre el costo humano de la guerra. La batalla no fue solo una victoria estratégica, sino una de las campañas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que alrededor de 2 millones de soldados y civiles participaron en los combates y cientos de miles perdieron la vida. Estas frías estadísticas ocultan las historias individuales de coraje, desesperación y sacrificio que tuvieron lugar en los campos y pueblos alrededor de Kursk. Para los supervivientes, el recuerdo de Kursk nunca se desvaneció. Muchos veteranos soviéticos pasaron su vida contando sus experiencias a las generaciones más jóvenes, mientras que otros optaron por permanecer en silencio, incapaces de revivir los horrores que presenciaron. En el lado alemán, los soldados que sobrevivieron a la batalla a menudo describieron Kursk como el momento en que se dieron cuenta de que la guerra estaba perdida. Para ellos, Kursk era a la vez un campo de batalla y un cementerio de esperanzas. En el contexto político moderno, Kursk sigue siendo un punto de discusión sobre la Segunda Guerra Mundial y su impacto duradero. El conflicto moldeó no solo las fronteras geopolíticas sino también la memoria colectiva de naciones enteras. En Rusia, Kursk se celebra como una de las mayores victorias del Ejército Rojo, un triunfo que ayudó a allanar el camino para la eventual derrota de la Alemania nazi. Para muchos, es un símbolo de la capacidad de una nación para resistir fuerzas externas abrumadoras y resurgir de las cenizas. Sin embargo, la batalla también sirve como un sombrío recordatorio de la destrucción que puede traer la guerra moderna. Los campos de Kursk, que alguna vez estuvieron llenos de tanques en llamas y escombros de guerra, ahora son pacíficos, pero el suelo aún muestra las huellas de ese conflicto épico. Las historias de Kursk de sacrificio, estrategia y resistencia resuenan a través de generaciones, transmitidas de padres a hijos, como lecciones de perseverancia y advertencia contra los horrores de la guerra. A medida que el mundo avanza, Kursk sigue vivo, no solo en los libros de historia, sino también en el corazón de la memoria humana. Es un capítulo esencial de la historia global, un testimonio de la fuerza y la tenacidad que los individuos y las naciones pueden mostrar en tiempos de adversidad. Más que una batalla, Kursk es un recordatorio de que incluso en medio del caos y la destrucción, el espíritu humano puede prevalecer y transformar el curso de la historia. La batalla de Kursk, a pesar de terminar en el verano de 1943, siguió marcando el curso de la Segunda Guerra Mundial y el destino de las naciones involucradas. Fue un punto de inflexión definitivo que selló el declive del poder ofensivo alemán en el frente oriental y consolidó al Ejército Rojo como una fuerza implacable. Desde Kursk,
Los soviéticos avanzaron con creciente confianza, liberando ciudades, rompiendo las líneas alemanas y finalmente marchando hacia Berlín. Para Alemania, Kursk fue el principio del fin. El fracaso de la Operación Ciudadela no solo destruyó las capacidades ofensivas de la Wehrmacht en el este, sino que también minó la moral de las tropas y la confianza en los líderes nazis. Hitler, obsesionado con victorias rápidas, subestimó la fuerza y la resistencia soviéticas, y sus decisiones cada vez más erráticas aceleraron el colapso del esfuerzo bélico alemán. La Wehrmacht, agotada y sin recursos, quedó reducida a una fuerza defensiva que luchaba desesperadamente para frenar el avance soviético. Para la Unión Soviética, Kursk fue más que una victoria militar. Fue un triunfo estratégico y psicológico, que marcó el momento en que el Ejército Rojo tomó definitivamente la iniciativa. La batalla demostró la capacidad soviética para planificar y ejecutar operaciones a gran escala, al tiempo que destacó la importancia de la unidad y el sacrificio de millones de soldados y civiles. Las lecciones aprendidas en Kursk se aplicaron repetidamente en ofensivas posteriores, que condujeron a la liberación de Europa del Este y, finalmente, a la caída de Berlín. Cuando terminó la guerra en 1945, la victoria de Kursk se convirtió en uno de los pilares de la narrativa soviética sobre la Gran Guerra Patria. El sacrificio y la resistencia demostrados en la batalla fueron celebrados como ejemplos del poder del colectivo y la fuerza del socialismo. Se erigieron monumentos y la historia de Kursk se transmitió de generación en generación, no solo como un hito militar, sino como un símbolo de la resiliencia humana frente a la adversidad. Sin embargo, Kursk no fue solo una historia de victorias y gloria. También fue un sombrío recordatorio del insoportable costo de la guerra. Las vastas llanuras donde se libró la batalla se convirtieron en un cementerio para cientos de miles de soldados de ambos bandos. Se luchó por cada metro de tierra con sangre, sudor y vidas. Para los veteranos que sobrevivieron, Kursk nunca dejó de ser un recordatorio vivo de las dificultades y horrores que enfrentaron. Hoy en día, Kursk es recordada como la mayor batalla de tanques de la historia y uno de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de su importancia militar, es un poderoso símbolo de sacrificio, estrategia y determinación. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la unidad, el coraje y la resiliencia pueden prevalecer. Y así, el eco de Kursk permanece, no solo en los libros de historia, sino también en los corazones y las mentes de quienes buscan comprender la verdadera magnitud de la guerra y las lecciones que dejó para el mundo. Es una historia de triunfo y tragedia, de fuerza y sacrificio, que seguirá inspirando y enseñando a las generaciones futuras, mientras el mundo intenta evitar que se repitan los errores del pasado.